Un cordial saludo para todos y para todas, esperando que se encuentren muy bien. Este video tiene el único propósito de poder sacar la mejor versión de los abogados y de las abogadas en la era actual y en la, como lo llaman algunos autores, la cuarta revolución industrial, propiciada también por la inteligencia artificial. Entonces vamos a analizar los abogados en las redes sociales. Lo único que vamos a hacer es proporcionar unas herramientas muy útiles que deben tener los abogados y las abogadas para adaptarse pues a los nuevos cambios. Vamos a empezar con estas preguntas. La primera de ellas es: ¿basta ser un buen abogado para tener clientes? Y la respuesta es que no. No basta ser un buen abogado para tener clientes. No hay abogado tan bueno ni producto tan bueno que se venda solo. Como cuando alguien dice: no, este producto es tan bueno que se vende solo, no necesito hacerle publicidad. Está mintiendo, ¿sí? Entonces no hay abogado que se baste a sí mismo en este sentido, y es necesario hacer una inmersión en muchas ocasiones en las redes sociales en caso de que quieras crecer y adaptarte a estos nuevos cambios. Entonces también nos vamos a preguntar qué busca un cliente en un abogado, y además de las respuestas habituales que podemos encontrar en internet como experiencia, que tenga una especialidad en algo, que adicionalmente tenga un buen nombre, porque un buen nombre es muy difícil de construir y es lo que más vale. Ese es como el consejo más valioso que he escuchado de los empresarios. Construir un buen nombre es lo más difícil, pero es lo que nos va a traer más beneficios a futuro. Entonces nunca quedar mal con algún cliente o tener alguna actividad poco ética respecto a él. Entonces muchas veces lo que busca un cliente en un abogado son esas cosas, pero adicionalmente hoy en día en la era de las redes sociales, de lo digital, de que podemos trabajar desde casa, lo que busca un cliente en un abogado es primeramente mirar sus redes sociales. Hace poco hicieron un estudio en la Universidad de Illinois y sacaron la conclusión, o sea, se preguntaban ¿por qué compra la gente lo que compra? Y muchas veces la gente compra por impulso, nunca toma una decisión racionalizada sobre sus compras. Y lo mismo se aplica para los servicios, porque la persona elige un servicio sobre otro y muchas veces lo hace por impulso. O sea, al verlo repetitivamente tantas veces en redes sociales, al final terminas dándose cuenta que es, digamos, por ejemplo, el nuevo servicio que se le puede hacer. Por eso es importante incluirse en esta era digital, ya seas un abogado, una abogada profesional o un bufete de abogados. Es muy importante porque las personas, más allá de tomar una decisión por la expertise de un abogado o por su pericia o su especialidad en algún tema, van a tomar la decisión mirando muchas veces o apelando a cosas, digamos, muchas veces sin sentido. Y esas cosas sin sentido muchas veces son una búsqueda simplemente en redes sociales, abogado, tal cosa. Y el abogado que mejor conecte con esa persona o que mejor, digamos, tenga su visibilidad en redes sociales va a ser al abogado que van a contratar. Entonces ese estudio sobre el mercado y cómo compra alguien por impulso es muy importante tenerlo aquí en cuenta. Al mismo tiempo, un caminante que no se adapte al cambio se perderá de descubrir lo que le esperaba al final de su camino. ¿Esto qué quiere decir? Que un abogado que no se adapte al cambio se perderá de descubrir el mejor abogado que hubiese podido ser. ¿Y cuáles son los cambios que hay ahora? Pues primero la inteligencia artificial, obviamente, las redes sociales que han estado desde hace mucho tiempo, pero es importante retomarlas, y aunque de pronto no le hemos dado la preponderancia para hacer cosas que realmente tengan un sentido en relación a esta pregunta, como decíamos, ser un buen abogado no es suficiente. La competencia es cada vez mayor. Por ejemplo, un estudio que se hace en Colombia sobre la cantidad y el número de abogados que hay per cápita por habitante. Y en ese estudio, o sea, Colombia es una tierra de abogados fascinante y tiene una cultura jurídica fascinante, pero al mismo tiempo eso no es una ventaja, porque al haber una competencia cada vez más feroz, hay muchos abogados que se sienten tentados a llevar cualquier caso o cualquier cosa solo por obtener un cliente, y eso muchas veces cae en un error. Por ejemplo, hace poco en una noticia de la corte, creo que fue el año pasado, un abogado por tomar un cliente en un caso penal de lo que él ni siquiera sabía nada de penal, terminó sancionado. ¿Y saben cuál fue
en la respuesta que dio el abogado cuando lo sancionaron en el Consejo Superior de la Judicatura, que es que él solo llevaba casos de civil y nunca había llevado un caso de penal, entonces no estaba acostumbrado o acostumbrada a llevar los procesos penales y por eso no sabía cómo podía llevarse los procesos penales. En este sentido, las redes sociales permiten a los abogados que se conecten con su audiencia. A ver, pero no solo es conectarse con su audiencia por conectarse, sino crear un contenido valioso. Y ese contenido valioso no es simplemente presentarnos, soy el mejor abogado sobre esto, o contraten, no, es comenzar a generarle valor a las personas, es decir, solucionarle problemas y dar este contenido valioso para que ellos, no sé, aprendan algo sobre contratos, darles unos tips a la hora, por ejemplo, de tener un contrato o de tener, por ejemplo, un accidente de tránsito que se debe hacer. Comenzar, digamos, a crear ese contenido valioso para que ellos sientan que no solo se les está vendiendo algo, sino que se les está aportando valor. Lo otro es conectar con la audiencia y conforme a lo que expresábamos en el día anteriormente, se conecta con la audiencia a través que le podamos proporcionar pues un valor o una solución a los problemas que ellos tienen. De lo contrario, se perderá el tiempo, como digamos muchas veces lo vemos desde la agencia de marketing, donde hay abogados que simplemente exponen sus servicios en redes sociales pero no aportan valor. Entonces ahí es la diferencia. Entonces no van a conectar con su audiencia y al no conectarse con su audiencia pues es muy difícil digamos que la audiencia se sienta abocada a contratar sus servicios. Entonces es ofrecerle soluciones a las personas, conocer sus necesidades, ofrecerles soluciones. También debemos establecernos como autoridad. Lo importante no es hablar de todo, ¿sí? Lo importante es cubrir un nicho específico y establecernos como una autoridad en el tema, ¿sí? No hay abogado, eso es un aforismo que hemos escuchado mucho, no hay abogado tan bueno que sepa de todo, ¿sí? Entonces hay que especializarse en un nicho y compartir contenido en ese nicho a nivel pues, educativo y utilizar pues, las redes sociales para eso. Entonces, por ejemplo, un abogado en derecho de familia podría compartir consejos sobre cómo lidiar con la custodia de los hijos durante un divorcio, mientras que un abogado de bienes raíces podría publicar información sobre cambios de las leyes en propiedad o cómo leer un certificado de tradición, cosas así. Entonces, en conclusión, podemos ver que las redes sociales son una herramienta esencial para los abogados en la actualidad. Entonces, es muy importante estos temas y no siendo más, quería agradecerles. Muchas gracias pues por ver este video. Les pido que si les gusta este contenido y si se pueden suscribir, sería de gran ayuda para nosotros, para seguir subiendo este tipo de contenido. Cualquier consulta que tengan, por favor, no la pueden hacer. Podemos asesorarnos a nivel de marketing digital y obviamente también seguiremos subiendo este contenido valioso para que ustedes puedan aprender algunas estrategias como Facebook Ads posteriormente. Y muchísimas gracias de verdad. Disculpen de pronto si hay alguna equivocación, la corregiremos en el futuro. Y si se pueden suscribir, no les cuesta nada y me ayudan un montón para, al menos moralmente, para seguir adelante. Y muchas gracias.